Éfeso, reconocida por ser uno de los puertos más importantes de la época en que el apóstol Juan escribió el Apocalipsis, se encontraba ubicada a 100 kilómetros de distancia de la isla de Patmos. Recibió su más grande fama por su carácter religioso, pues en ella albergaba el enorme templo de Artemisa, que sería una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Su nombre significa deseable. En Hechos, en el capítulo 19, versículo 9, se registra que quienes practicaban la magia trajeron todos sus libros y los quemaron delante de todos. Esta reacción se logró gracias a la predicación del apóstol Pablo. Los efesios habían recibido el título de guardianes del templo, título del cual estaban orgullosos. En esta ciudad idólatra creció una iglesia ferviente y celosa de buenas obras, a la que se le dirigió el primero de los 7 mensajes a las iglesias, y probablemente representa el primer periodo de la historia de la iglesia, que parte del año 31 hasta el año 100 después de Cristo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Esta vez Cristo se identifica como el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Nadie se las puede arrebatar de la mano. Sostener algo así significa protección y dominio. Cristo es el que protege su obra aquí en la tierra, y Él es quien la dirige. También dice que Él anda en medio de los 7 candeleros. Esto señala su constante preocupación, su cuidado por todas las 7 iglesias que representan la iglesia de Dios a través de los siglos. Dios resalta las virtudes de la iglesia de Éfeso. Has perdido tu primer amor. La palabra utilizada para arduo trabajo en este versículo nos señala la fatiga o cansancio que resulta de un esfuerzo intenso debido a las grandes presiones que existieron por pervertir la doctrina. Fueron los síntomas que esta iglesia padeció. Sin embargo, soportaron con paciencia, que significa fortaleza y firmeza bajo circunstancias difíciles, valentía y constancia inquebrantable. Jesús dijo: guardaos de los falsos profetas. Y he aquí esta nuestra siguiente característica: has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. En los días de Juan, el gnosticismo, una filosofía hijastra del platonismo, ya estaba atacando la fe de los creyentes. Algunos pretendían introducirla en la iglesia levemente disfrazada como doctrina cristiana. El mismo San Juan denunció la enseñanza gnóstica, diciendo que era el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. La iglesia de Éfeso había investigado diligentemente las pretensiones y enseñanzas de esos falsos apóstoles. Los ancianos de la iglesia aparentemente habían prestado buena atención a las solemnes palabras que Pablo pronunció en su último discurso entre ellos. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Has perdido tu primer amor. La controversia suscitada por los falsos profetas quizá había dado lugar a un espíritu de división. A pesar de los diligentes esfuerzos de muchos de contener la marea de las falsas enseñanzas, una cantidad de personas que permanecieron en las iglesias sin duda se vieron afectadas en mayor o menor grado por ellas. La actividad del Espíritu Santo como mensajero de la verdad, con la tarea de convertir los principios de la verdad en fuerza viva para lograr la transformación del carácter, fue estorbada en la medida que el error halló cabida en la iglesia.
Además, a medida que morían los que se habían relacionado personalmente con Jesús y su testimonio dejaba de oírse, y al comenzar a borrarse la visión del inminente regreso de Cristo, la llama de la fe y la consagración ardían cada vez más débilmente. Recuerda pues de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. A pesar de sus errores, la iglesia de Éfeso mantiene cierta integridad. Aborrece las obras de los nicolaítas, una actitud que el mismo Dios comparte, ya que del versículo 6 nos dice, las cuales yo también aborrezco. Solo por recalcar, Dios aborrece las obras, no las personas. Doctrina de los Nicolaitas. Basaban sus ideas en la visión dualista frecuente entre los cristianos gnósticos de su tiempo. Una distorsión de la postura del apóstol Pablo sobre la gracia y la ley los había llevado a rechazar todos los principios de la Torá. Por medio de la gracia de Jesús se libraron de la Torá y cayeron en el libertinaje. Despreciaban el cuerpo humano y, por supuesto, todo lo que pertenecía a la creación física como material, vil y maligno, mientras que consideraban al espíritu como puro, bueno y divino. Por lo tanto, uno podía disponer de su cuerpo a voluntad, torturarlo o gratificarlo, mientras seguía siendo puro en el espíritu. En conclusión, podríamos decir que ellos consideraban que las obras de la carne no afectaban en nada la pureza del alma. Así que las obras de la carne no tenían nada que ver con la salvación. Pero en la iglesia de Pérgamo volveremos a hablar de los nicolaitas, ¿te parece? Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. La promesa, por un lado, afirma el acto físico de comer, y por consiguiente alude a la creación, y por otro lado, el árbol de la vida confirma la enseñanza de la Torá que los nicolaitas despreciaban. Esta es una respuesta a los que afirmaban despreciar la vida física y la creación, colocando su énfasis solo en la pureza del alma.